como tú entiendes que es, tú puedes tener problemas al final porque no te van a convencer. Sí, y la persona que me estaba tratando de explicar y que yo entendiera, era un poco contenciosa, entonces lo dejamos hasta ahí. Tengo el título, El Espíritu Santo es real, testimonio María la Antigua. ¿Por qué? El Señor me ha estado inquietando desde que el pastor me dijo que me tocaba predicar hoy, con que diera mi testimonio. Uno de ellos, porque sabemos que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, ¿verdad?, tenemos varios testimonios. O sea, desde que nos convertimos para acá y de que antes de convertirnos para atrás. Tenemos mucho testimonio. Cada día es un testimonio. Pero este testimonio que el Señor movió mi corazón a dar es el testimonio más fuerte de mi vida. Para mí es tan fuerte que yo tengo como 2 semanas pidiendo oración. De este testimonio he dado pedacitos en alguna prédica, en alguna vigilia he dicho algo porque el Espíritu me ha impulsado demasiado fuerte para que yo lo haga. Pero no es lo mismo que darlo completo. He tratado de orar, he puesto gente a orar y estoy parada aquí y estoy al desmayar. Amén, santo. El testimonio tiene que ver con la muerte de mi hijo. Y voy a tratar de hacerlo, traté de copiar lo menos posible y voy a tratar de hacerlo lo más breve, porque también sé que hay un tiempo límite para uno poder predicar, pero no quiero que se vayan sin que sepan por lo menos la esencia de lo que yo viví solamente en 3 días, desde el día que yo recibí la noticia hasta contado de ahí 3 días. Pero voy a empezar diciendo como introducción que dice en Juan 14:16, que la hermana me lo va a leer, por favor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén. Dice en Juan 14:16 Jesús que le rogará al Padre para que nos dé otro consolador. O sea, ya él estaba al partir al cielo, a su casa real, y no quería dejarnos huérfanos, no quería dejarnos solos. Entonces dijo que nos iba a mandar a otro consolador. Consolador, que significa paracletos en hebreos, y que quiere decir otro que va a estar contigo siempre, que no te va a dejar, que cuando tú necesites consuelo, o sea, no es que solamente te va a consolar, sino que todo lo que tú necesites, Él va a estar ahí para dártelo. Cuando tú necesites fuerza, sabiduría, una respuesta, todo. Él está ahí con nosotros para hacerlo por nosotros. Amén. Dice también en Juan 14:26, ¿qué dice, hermana? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice que lo iba a mandar también para que nos trajera a memoria todas las palabras que Jesucristo dejó escrita o que había dicho. O sea que yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces a mí me ha pasado que palabras que yo no he leído, que yo entiendo que no he leído, me llegan a la memoria. Y entonces ahí me acuerdo de este texto que dice nuestro Señor Jesucristo, que lo iba a dejar a Él para que Él nos recordara la palabra. Hay palabras que uno, no es que no la ha leído, es que ya uno no se acordaba. No es que quizás la escuchamos en un culto, una predicación o algo, pero ya uno no se acordaba. Pero en el momento que tú y yo la necesitamos, Él la trae a nuestra memoria. Incluso puede ponerla de manera fresca. Puede ponerla que es verdad, que tú nunca la has oído, tú nunca la has leído y te llega. Sí. Y entonces comienzo diciéndole acerca de mi testimonio de que mi hijo nació en el año 1988, el día 4 de octubre. Yo tenía 14 años cuando lo concebí. Ese es un testimonio también ahí de cómo lo concebí, todo aquello. Y entonces, a raíz de algunas cosas que después me pasaron, ya no podía tener más hijos cuando conocí a mi esposo, a Gilberto. Y el Señor, ¿qué hizo conmigo? Que me regaló entonces 2 rubias, Samantha y Jacqueline, que algunos la conocen. Para los que no la conocen, pues, bueno, Samantha está ahí. Levanta la mano, Samantha. Jacqueline está trabajando y el que está grabando es mi esposo. El Señor, antes de que pasara el acontecimiento de lo de mi hijo, me regala 2 hembras
con 4 y 5 años. Para mí, hijas mías, incluso hay gente que cuando escuchan el testimonio de que yo no las parí, no lo pueden creer, porque el Señor hizo una conexión entre nosotras que yo le digo a veces, a mí me duelen los puntos, porque yo sí creo que las parí, aunque no fue de manera natural. Amén. Y entonces sucede que en el 2005 nosotros nos fuimos a vivir para República Dominicana. Allí en el 2006 nos convertimos al Señor todos, mi familia, yo todos. A raíz de eso, entonces comenzamos a congregarnos en nuestra iglesia allá en República Dominicana. Siempre fui de la que servían en todo. Me gustaba siempre servir en todo, lo que fuera. Estaba siempre en movimiento, no podía estar tranquila. Incluso algunas situaciones se me presentaron con mi esposo por eso, pero es que yo no podía estar quieta. O sea, si yo veía que hacía falta algo, yo estaba ahí. A veces caía mal, porque había gente que pensaba que yo quería brillar, pero yo lo que quería realmente era servir. Amén. Cuando esto, bueno, entonces, sucede así. Primer día, lo voy a poner así para yo poderlo ir explicando, porque yo creo que no lo he digerido aún después de tantos años. Dice que Isaías 30:15, vamos a leer primero. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No importa lo que nosotros estemos experimentando, necesitamos tener quietud y estar confiados. Entonces, hermana, hay que quedarse así duro y no moverse, no. Quietud de espíritu, quietud de alma, quietud de adentro. O sea, tú te puedes estar moviendo y hablando incluso, pero que tu interior esté tranquilo. Quédense con ese versículo ahí y les voy a contar que pasó así. La noche que a mi hijo le quitaron la vida, nosotros teníamos una campaña de 5 días en Santiago, República Dominicana, a través de nuestra iglesia Acción Misionera Santiago. Teníamos 5 comunidades en donde se estaba trabajando muy fuerte en ellas, y nuestros pastores y nosotros como líderes con nuestros pastores decidimos hacer campañas. Se iba a hacer una campaña por noche en cada comunidad. La primera campaña, que fue el 30 de marzo del 2009, la noche que murió mi hijo, iniciamos la campaña en mi comunidad. Ese día trabajamos muy duro, hicimos todo perfectamente bien. Incluso 52 personas se entregaron al Señor. Gloria a Dios. La evangelización fue con la película de La Pasión de Cristo por Mel Gibson. Recuerdo que cuando la parte que salió, que da los latigazos y todo eso, estábamos una hermana estaba al lado mío, de la que estábamos sirviendo, y las dos no aguantamos una con la otra porque nos queríamos caer del llanto, el dolor. Vivimos la película. Yo hasta ese entonces, siempre que veíamos la película en mi casa, era como una tradición todos los años, era como ver una película más, pero ya con el conocimiento que tenía. Y esta película, como la muestran, como escena tan fuerte, yo me metí en la película y para mí era ver a Jesús. O sea, como que yo estaba ahí. Esa noche yo pude experimentar como que yo estaba ahí físicamente, el dolor, el sufrimiento y todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Y todo a causa de nosotros, como dice la palabra. Aquella noche fue mucho el llanto. E incluso hubo que relevarme porque ya yo no podía estar de pie porque estaba muy mal. Estaba viviendo todo aquello. Pero ¿quién me iba a decir a mí que en ese mismo instante, a lo mejor, porque fue por la noche que mi hijo murió, mientras yo estaba sirviéndole al Señor, mientras yo estaba llorando por el dolor y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, en Irak, un compañero de mi hijo lo estaba matando? ¿Quién me iba a decir a mí que eso estaba ocurriendo? Pero así era. Cuando esa noche terminamos celebrando, porque cuando recogimos los papelitos que se llenan, contamos 52 personas. Ganamos 52 personas de nuestra comunidad para el Señor. Al otro día, en la campaña teníamos que prepararla desde por la mañana, porque
Había que regar las invitaciones casa por casa, salir por las calles de la comunidad, prepararon unas invitaciones. Y entonces yo le dije a la hermana que le tocaba al otro día, como ya le dije, me gustaba servir, y entonces le dije, yo voy a ayudarte, mañana voy para allá. Y ella que no, porque yo había trabajado mucho ya en la de nosotros. Yo dije, no importa, yo voy, el Señor me da fuerza. Me levanté temprano y me fui a ayudarle a ella a servir. Regamos temprano todas las invitaciones, vinimos a su casa, había que hacerle cena a unos americanos que estaban de invitados allá. Y había que ellos brindarle la cena y todo eso en medio de la campaña. Cuando ya llegamos, que compramos las viandas para prepararla, como a eso de las 2 de la tarde que estamos pelando todo, llega un señor muy bien vestido de los Marines, porque no les conté que fue que mi hijo se inscribió en ese asunto de los Marines y todo eso. Él era un marín. Y entonces cuando este hombre llega, yo me puse contenta, porque yo lo vi a él y es como que hubiera visto a mi hijo. Yo en mi mente, lo más lejos que yo tenía es que me traía una noticia de muerte. Cuando lo saludo y lo mando a sentar y todo, le digo, hermana, venga, como para que lo vea. Y él me dice, tranquila, yo vengo a traer una noticia de la antigua. Y me quedo poniendo la atención y me dijo, lo único que recuerdo que dijo al final, no sé si siguió hablando, fue, lo perdimos. Yo perdí el conocimiento, yo caí en el suelo. Cuando abrí mis ojos, mis pastores me tenían abrazada y estaban orando, y la hermana también. Cuando abrí los ojos, que lo miré, le dije, ¿y ahora qué hago? ¿Sabe por qué le pregunté ahora qué hago? Porque yo era de la que siempre le preguntaba a mis pastores, ¿qué hay que hacer? Me está pasando tal cosa, ¿qué debo hacer? Porque quería dar un buen testimonio. Siempre he querido ser un buen testimonio de Cristo. Habiendo conocido y sabiendo lo que Él pagó por mí, sabiendo de dónde me sacó, yo nunca he querido dañar el testimonio suyo. Porque yo no sé si ustedes saben, cuando nosotros como creyentes cometemos una falta, damos un mal testimonio, estamos dañando el testimonio de Cristo. Estamos dañando el testimonio de todos nuestros hermanos. No es solamente mi testimonio, porque ahora, en esta temporada yo pertenezco a Jesucristo, Sol de Justicia. Y lo que yo haga mal, van a ver mal a todos los hijos de esta casa. Si soy líder, van a ver a todos los líderes como mal. Y entonces por eso yo le pregunté a él, ¿y ahora qué hago? Era como, ok, matan a mi hijo, pero no quiero, aún ahí, no quería dar un mal testimonio. Y él no encontró qué decirme, solamente siguió orando. Y entonces yo comencé a llorar. Pero el llanto era algo, yo tengo un video, el hermano me dijo que no se podía poner. ¿Se puede poner? Porque es que pasaba algo conmigo y mi hijo. Él era la mitad de mi corazón. Y yo lo había declarado en público. Yo grabé unos pequeños videos para que ustedes miren qué tanto le amaba. Y entonces la desesperación era grande. Todavía yo no puedo explicar lo que yo sentía. Yo no sé si alguna madre hay aquí que ha perdido un hijo y puede y sabe explicarlo, pero yo no puedo. O sea, yo no puedo decirte qué se siente. A ver, ponga uno y yo le digo. Ese primero. Gloria a Jesús. Te alabamos, Señor. Si no sale, está bien, hermano. Después de haber grabado todo el mundo, nada más faltaría yo ya al final, por supuesto muy feliz. Me siento como si me fuera a casar mañana. Es una emoción tremenda.
porque sé que te voy a ver. Me faltan como 3 días más o menos para verte. Pidiéndole a Dios que me caiga un poco los nervios, porque no sé, en realidad no en mi mente no me cabe de la manera que voy a reaccionar cuando te vea. Pero sé que Dios me va a dar fortaleza, porque se me he pedido todos estos días en oración. Y por supuesto, por más emociones que en mi corazón haya, es bien grande para que sepa todo lo que siento por ti. Espero que cuando te vea, verte bien, como una madre desea ver a su hijo. Y quiero también que sepas de antemano que me siento muy orgullosa de ti. Sabía que tú no lo para mucho, pero no pensé que podía llegar a tanto para sobrepasar todas esas pruebas que han puesto, como me dicen que no te ha ganado ningún castigo y todo eso, pues ahora me siento todavía más orgullosa de Dios. Le estoy pidiendo a Dios toda la noche por ti y sé que me oye, por eso me siento más tranquila y fortaleciendo mi fe todos los días. Te amo, quiero que sepas que eres un pedazo muy grande de mi corazón. Bueno, o sea, si te voy a decir todo, no voy a terminar hoy. Te amo, te quiero. Y después te alegra para todo el mundo. Ese video lo grabamos para llevárselo. Cuando él se graduó, yo iba a verlo. Tenía ya como 3 meses que ni escuchaba su voz. Y yo nunca me había despegado de mi hijo hasta ese entonces. Y estaba tan emocionada que lo que me salió a decir ahí fue: estoy como cuando una mujer se va a casar, como esperando ver el novio. Y el otro es más cortito. El otro fue ya después que él muere, como a los 3 días o 4 después, que íbamos para la iglesia. Todavía no lo habíamos recibido el cuerpo. Pero hubo una persona que fue a entrevistarlo. El dolor de una madre uno no lo puede... O sea, es algo tan... Uno no lo puede describir, de verdad. Es como cuando uno pare, pero 10 veces mayor. Y es difícil describir. Pero dándole gracias a Dios porque llegó a tiempo a la vida de nosotros como familia. Porque de verdad, en la falta de Nelson, yo creo que sin Dios, no creo que estuviéramos de pie, de verdad que no. La mitad de mi corazón. La mitad de mi corazón. Era muy bueno, sí. Amén. Gloria a Jesús. Sí, era la mitad de mi corazón. Era así, era cierto. Era, ya no. Incluso en el video anterior no salió, pero al final yo digo, te adoro. Te adoro. Yo no sabía que solamente al Señor debemos adorar. Pero hasta ahí, como no lo sabía, tenía otro entronado. Amén. Y entonces, ese día, cuando me dan la noticia, aquello fue todo después de ahí muy desgarrador, fue algo terrible. Comenzaron a venir pensamientos de culpa a mi mente, que por mi culpa, que yo debía haber hecho esto, que yo debía haber hecho aquello y todo esto. Entonces, ya por la noche, este versículo, Isaías 30:15, que acabamos de leer hace un ratito, que dice que en quietud y en confianza está nuestra fortaleza. Me lo envió el Señor a dar con mi mentora, con mi líder allá en Dominicana. Ella se me acercó y en el oído me dijo: estad quieta, en quietud y en confianza está tu fuerza, te dice el Señor. No me dio la cita, pero a mí nunca se me olvidó la palabra. Y entonces después yo la busqué y supe que ese versículo estaba en la Biblia y es Isaías 30:15. Después todos se acostaron, todos se fueron esa noche, la primera noche, porque el cuerpo no nos lo entregaron hasta 14 días después. Fueron 14 días de duelo muy intensos, muy difíciles. Y cuando todos estaban dormidos, yo no podía dormir. Y mi mente solo decía: yo no hago nada con vida. Todo se acabó, todo, ya no hay nada que me motive a estar de pie, a continuar. Es un momento en donde a ti se te olvida que tú tienes más hijos, que a ti se te olvida que tú tienes un esposo, que tú tienes una madre, que tú tienes hermanos, todo, porque tú estás enfocada en la pérdida en ese momento.
Cuando lo que me dio fue por irme delante de Dios, al altar, yo tenía mi altar en el baño de mi habitación, y me fui allí tirada en el piso. Lo único que yo podía decir era: Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Mi corazón y mi mente decían: quita esto de mí, no aguanto, esto no lo aguanto, yo no puedo con esto, no puedo con esto. Y por otro lado, dime dónde está mi hijo, dime dónde está mi hijo. Porque surgió una pregunta en ese momento y un temor de ¿dónde está? Porque ok, hay una realidad, ya falleció, ya, yo no puedo hacer nada. Pero hay otra realidad, ¿dónde está? ¿Dónde está? Para lo que sabemos, esa pregunta es muy importante. Para lo que conocemos, ¿dónde deben estar nuestros seres queridos cuando se van? Esa es una pregunta muy importante. Y entonces le dije al Señor en mi corazón: yo te lo entregué y te dije que tú eras su padre. ¿Por qué no me lo cuidaste? Dime dónde está. Bueno, como no me contestó, lo que me vino a la memoria fue, a ver si lo encuentro. Ok, lo que está en Isaías 56:8, que dice: tus lágrimas están en mi redoma. No toda la cita la vamos a leer porque son muchas. Lo que quería que la tuviéramos ahí por si acaso. Me viene a la mente este versículo también, ahí yo orando en mi mente, pero con mi boca yo recuerdo que solo me salía Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y entonces me viene a la memoria esta palabra, dice: tus lágrimas están en mi redoma. Hasta ese día yo no sabía ni siquiera lo que era un redoma. No hasta ese día, porque no lo busqué enseguida. Después, cuando mi mente estuvo más tranquila, que yo comencé a recolectar toda la palabra y a buscar los versículos, aprendí lo que era un redoma. Es una vasija, pero sí, en mi mente yo miraba las dos manos del Señor debajo de mi mentón, tomando todas las lágrimas. Eran como las manos. Él hizo un redoma con sus manos y allí tomó todas mis lágrimas. Eso fue lo que me mostró esa noche. Me acosté y dormí, pero no dormí por mucho tiempo, porque solamente fue para mostrarme el Señor dónde estaba mi hijo. Vi en una visión a mi hijo acostado con un bombillo encendido aquí y una mano lo apaga y yo me desperté. Y en la mente me pone: le apagaron la luz, está dormido. Para mí fue: está con el Señor. Me fui de rodillas al baño de nuevo, di gracias, oré de nuevo, le di gracias al Señor. Siempre fui hasta ahí una mujer que adoré al Señor en todos los problemas, en todo. Nunca dejé de adorarlo, de cantar alabanza, mejor dicho. Pero ese día yo nunca, en ningún momento salió una alabanza. Y entonces el Señor me dijo, después que le di gracias: sacrifica alabanza. Me dijo: sacrifica alabanza. Busqué el texto, también está ahí. Me acosté y dormí, y en la mañana cuando me desperté, mucho llanto, mucho dolor, no como el primer día, pero sí tenía mucho dolor. Lloré muchísimo, pero fui obediente. Tomé mi CD, nosotros poníamos CD cuando eso, bajé al segundo piso y puse mi CD. Y comencé, cuando las personas empezaron a llegar, me encontraron alabando al Señor. Cuando las piernas no me daban porque me venía un llanto, algo, me sentaba. Y solamente ese segundo día solamente lloré, alabé, no comí todo el día, no hablé con nadie, no recuerdo escuchar a nadie hablando, solamente mi madre cuando llegó, que fueron de aquí mi familia para allá a darme apoyo, que escuché que mi mamá dijo: se volvió loca mi hija. Porque en la forma que me miró, o sea, yo no hablaba, no abría los ojos, no comí, no escuchaba a nadie. Porque aquel lugar solamente, yo sentía que estábamos el Señor y yo solamente en aquel lugar. Y de todas las canciones, un CD completo como de 18 canciones, solamente recuerdo la canción que dice: cúbreme. Creo que Lily Goodman que la canta. Cúbreme, abrázame. Incluso en la iglesia, una danza especial que hice, esa fue la danza que hice. Porque ministró y ministra mucho mi vida. Dice que en Hechos 16, del 25 al 26,
habla acerca de lo que Pablo y Sila experimentaron. Ese día, en medio de esa alabanza y de ese CD puesto y de ese yo abrir mi boca para cantar y solamente dar gracias y solamente adorar, yo pude experimentar esto. Porque ¿qué pasó el día anterior conmigo? Me pusieron cadenas, me golpearon, me metieron en prisión, me quitaron el manto, me quitaron los calzados, me quitaron todo. Al otro día, el segundo día, mientras yo adoraba, el Espíritu Santo se comenzó a mover en medio de aquella habitación. Comenzó a romper cadenas, a quebrar yugos, a quitar toda maldición, a quitar todo dolor, a sanar heridas, todo. El Señor lo hizo ese segundo día. Amén. Recuerdo que por la noche, cuando yo solo recuerdo esto, y después por la noche, cuando subí a mi habitación y volví al baño a orar. Y ahí esa noche oré, le di gracias a Dios y volví y me acosté. El tercer día en la mañana, entonces, cuando me desperté lloré, igual que el segundo día, pero solamente lloré en la mañana. Cuando me desperté, que fui al baño, cabe decir que mis hermanos en la fe siempre estuvieron conmigo. Cabe decir que las oraciones, más que de sobra, habían demasiadas. Y siempre había una hermana de mi comunidad que cuando yo abría los ojos o podía mirar a alguien, a la primera que miraba era ella, orando sobre mí y al lado mío. Siempre, esa hermana siempre estuvo allí. Amén. Entonces, el 2 de Corintios, ese sí lo vamos a leer. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 1:4. Gloria a Jesús. 1:4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Había una muestra de que yo había sido consolada el tercer día. ¿Por qué? Cuando yo me levanto llorando y todo, que bajo con la hermana entonces, que ya dejo de llorar y bajo, ella oró por mí y todo y bajo, me encuentro con una hermana que me dice, después que me saluda y todo, me dice que otra de las hermanas, nosotros éramos un grupo que estábamos trabajando siempre con los pastores de manera directa, un grupo de líderes, y una de ellas, de las chicas, dijo que no volvía más a congregarse y que no volvía más a servirle al Señor. Y esta chica viene a decírmelo como para que yo le hable, porque la razón fue que ella dice, de todas, yo era la que más servía y la que siempre estaba dispuesta y exhortando a todos, vamos a trabajar, vamos a hacer, vamos a dar. Y ella dijo, ¿por qué el Señor le hizo eso a ella cuando ella era la que más servía? Cuando ella era la que esto, y empezó como a cuestionar eso, y entonces ella dijo, ¿qué puedo esperar yo? Dice ella, y que ella no le servía más al Señor. Entonces me tocó a mí hablar con ella, explicarle todo, predicarle, pero fíjense, yo estoy el tercer día de haber pedido a mi hijo. Y yo estoy predicándole a ella, yo estoy tratando de convencerla a ella de que no es como ella piensa, hasta que, bueno, lo pude hacer con la ayuda del Señor. Le di testimonio, le hablé, le di palabra y todo. Pero ese mismo tercer día, nosotros ya trabajábamos con redes de discipulado. Yo tenía mi primera discípula, una solita, pero esta discípula yo la conocí a través de mi hijo, ellos eran como hermanos. Ella me llama y me dice, quiero ir a tu casa, pero no tengo fuerza, estoy mal. Estaba mal, ¿por qué? Por la muerte de mi hijo, que era como su hermano. ¿Qué ustedes creen que yo hice? Yo agarré mi llave y fui y la busqué. La traje, la ministré, oré por ella y la consolé. Mi familia, algunos me comenzaron a pelear porque en mi país se utiliza que nosotros no podemos salir, no se puede mover uno mucho ni salir mucho del lugar, y que yo hacía en la calle apenas 3 días y ni siquiera el cadáver lo habíamos recibido. Yo me sentía bien porque la había ido a buscar a ella,
pude ayudarla, pude darle palabra y además era mi responsabilidad porque un mentor, un líder es un padre, es una madre espiritual. Y si hubiera sido una hija mía, yo dejo el muerto en la sala y me voy a buscarla, ¿sí o no? Y entonces porque sea una hija espiritual no voy a hacer lo mismo. Pues bien, me pelearon y todo, a mí no me importó mucho eso, me quedé tranquila y eso quedó ahí. Mientras esto estaba pasando conmigo, la gente me miraba extraño, un grupo daba gloria a Dios, los que estaban orando por mí, los hijos de Dios, los que conocen el mundo espiritual, los que conocen de todo esto que nosotros conocemos. Pero había otro grupo que me estaba criticando y yo lo escuchaba. Había otro grupo que me estaba murmurando, que estaba diciendo que a mí no me había dolido. Por eso quise poner los pedacitos de los videos. Porque eso, uno fue antes y otro fue después. A veces, cuando el ser humano fallece, todo el mundo lo ama. ¿Quién está de acuerdo conmigo? En mi país yo he oído mucho eso y lo he visto. Delincuente. Y tú vas al velatorio. ¡Ay, tan bueno que era! Y la gente brincando y con ataque para arriba. Antes lo amaba, después lo sigo amando. Nunca he dejado de amar a mi hijo, nunca lo dejaré de amar, nunca. ¿Fue bueno? Sí, para mí lo fue, lo es y lo será siempre. Amén. Y entonces, como a las 3 de la tarde, mis pastores llegan y vienen con una cara que ellos quieren hablar conmigo, pero como que no saben cómo hablar conmigo, porque tienen una palabra de parte de Dios para mí. Yo no sabía nada, pero yo le abordé primero. Con esta palabra yo le dije, ¿saben qué? Me siento mal de sentirme bien. Porque también en mi país, cuando van a ver al doliente, como le llaman, la persona espera que tú dé un brinco para arriba, que te dé un ataque o mínimo que tire un grito. Y entonces cuando la gente venía, yo lo que le decía, tengan paz, miren, no se preocupen, yo le consolaba. Por eso le digo que había un fruto de que yo había sido consolada. Porque dice el versículo 4 de 2 Corintios 1, que somos consolados para consolar. Si tú me dices a mí que tú fuiste consolado y que tú no puedes consolar a otro, yo te voy a decir mentiroso. Porque la palabra se cumple completa. Aquí dice que Él consuela para que tú consueles. Ok, que tú me digas a mí, no, es que yo no quiero consolar. Ok, es una decisión, pero tú puedes hacerlo. No, es que yo no puedo, porque imagínate, yo ni lo he enterrado. No. Tú no quieres, pero tú sí puedes. O es mentira que no te consoló. Ok, entonces, le digo así a ellos, hablando a nosotros tres solamente en una parte de mi casa. Y el pastor, después que me escucha, me dice, bueno, hija, tiene dos opciones. Una es, cuando la gente venga, tú brinca para arriba, tira un grito y le dejas saber que sí te duele. O hace lo que el Espíritu ponga en el momento que ellos vengan y glorificas al Dios que tú le sirves. Amén. Y entonces yo le dije, pues yo voy a hacer lo que el Espíritu ponga y voy a glorificar al Dios que yo le sirvo. Amén. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé de dónde Dios sacó a cada uno de ustedes, pero yo sí sé de dónde me sacó a mí. Yo sé lo que me perdonó, yo sé el sacrificio que tuvo que hacer para que yo hoy esté aquí dando este testimonio. Amén. Y entonces yo decidí glorificar al Señor. ¿Qué era lo que estaba pasando conmigo? Lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. ¿Qué dice? Filipenses 4, 6. Okay. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, gloria a Jesús. Primer día, pedí y oré, ¿sí o no? Segundo día, agradecí a la vez, ¿sí o no? ¿Y qué pasó el tercer día?
La paz que sobrepasa a todo entendimiento vino a mi corazón. La gente no puede entender eso. Porque es que el que no es espiritual, dice la palabra, no puede entender lo del Espíritu Santo. No puede, no importa. Lo que el Espíritu Santo haga, el que no es espiritual va a criticarlo, va a murmurar, no va a entender. Eso no se puede entender con una mente humana. Que una mujer que tiene un único hijo le quitan la vida de la manera que se la quitaron. Porque déjeme decirle que no le dije, no fue peleando en Irak. Fue un compañero suyo por celo que lo hizo. Porque todavía, ok, yo recibo la noticia, estaban en guerra, estaban peleando, y tú dices, bueno, eso era de esperarse. Porque incluso cuando mi hijo me dio la noticia, yo quiero entrar a los marines. A partir de ahí, cuando él me llamaba, yo no podía hablar con él, porque era un llanto, un llanto, un llanto. Porque para mí era sinónimo de muerte. Entrar a la guerra, ¿qué es? Muerte, o tú matas o te matan, pero es muerte. Y entonces, no fue así, fue diferente. Nadie lo puede entender. Cuando la gente lo evalúa, dice, no, esto no es real. Eso fue que a ella no le dolió. Y les cuento que después que trajeron el cuerpo, que lo enterramos y todo eso, como 3 o 4 días después, yo tenía que hacer un viaje para acá, para Miami. Con respecto al mismo asunto, que teníamos que venir a investigar y a tener reuniones y cosas con cuestiones de eso de los marines. Yo tenía el pelo lleno de canas, tenía mis pies que era como esa gente que siembran batata, yo no sé cuántos saben lo que es, que se le llenan como de tierra a uno. Y mis hermanas que me aman, tengo una hermana que la gané para el Señor, mi peluquera, y ella mandó una de sus chicas con un tinte a ponérmelo a mi casa. Y otra de muchachita de esa que nosotros le dábamos ayuda allá, me dijo, meta los pies aquí que yo se lo voy a limpiar, venga. Y hubo gente que llegó y me encontró así, en un spa en mi casa. Y eso fue mal, eso fue muy malo. Eso fue malísimo. Esa gente que fueron, amigos de mi hijo, que fueron a buscar la llave para ir al cementerio, a poner flores, porque allá se usa todo eso también. Se fueron sin la llave. Porque si a mí no me dolía, a ellos no le importaba más. No piensan que es que a ti te duele ni que no te duele. La gente mira los hechos. El hombre espiritual, la mujer espiritual, mira lo que el Espíritu le muestra. ¿Qué dice el Señor que mira? El corazón. ¿Qué tú y yo tenemos que pedirle al Señor que nos muestre? El corazón. Hey, yo veo a la hermana que está allá atrás, tal cosa. Y entonces, ¿y tú qué miras, Señor? Porque yo estoy mirando lo de afuera. La gente miraba a una mujer arreglándose los pies, arreglándose el pelo, pero no miraba el corazón de esa mujer. La gente miraba a una mujer llena de paz, pero no estaba mirando la tristeza que aún habita en mi corazón. ¿Por qué la tristeza, hermana? Pero si usted fue libre, como usted dijo, si a usted le quitaron la cadena y todo eso, ¿por qué la tristeza? Y cuando un hijo tuyo se va hasta de vacaciones, tú no estás triste porque está para allá. Dígame que no. Porque no lo puedo ver, porque está para allá. Por eso me da tristeza. De cuando en vez me pongo triste. Cuando lo recuerdo a veces, boto lágrimas, claro que sí. Claro que sí, pero he seguido con mi vida. No he dejado de servirle al Señor. No renegué mi fe. Eso es lo que importa. Testifiqué de Cristo con mis hechos. No por mí, hermanos. No por mí. No es mi fuerza, no es mi sabiduría, sino por el Espíritu Santo. Por aquel que ese día yo lo vi en la película. Ay, si yo hubiera estado ahí físico, yo creo que a mí me hubieran matado juntos, porque a mí me hubieran, para yo despegarme no me lo maten, es que uno se mete, que no, que tú no vas a dejar que te lo maten. Entonces, ¿qué sucedió conmigo aparte de todo esto? Aquella noche estamos viendo la película, entiendo muy perfectamente por la película lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Pero al otro día entendí muy perfectamente lo que padeció el Padre.
¿Sabe por qué? Porque yo como madre lo padecí también. Y entonces yo le decía al Señor, pensando en esto, ya después de esos 3 días, pensando en esto, Señor, pero si a mí me hubieran puesto, que yo hubiera tenido la decisión de decir sí o no, yo digo que no. Y si yo lo hubiera visto con mis ojos, porque de yo imaginarme cómo fue, eso me mataba. Que yo lo hubiera visto, cómo hubiera sido. El Padre lo miró todo, desde antes de que le pasara. Hubo una película en la mente del Padre, en la cabeza del Padre, todo el tiempo, y en la de Jesucristo también. Y el Espíritu Santo, ¿qué se dice? Que estaba con él. ¿No sintió? Ok, el segundo día siento esto. El tercer día, estoy convencida de que el segundo día todo lo que pasó fue el Espíritu ahí conmigo. Y digo, wow, el sacrificio del Espíritu Santo. ¿Cuánto le habrá de haber dolido al Espíritu Santo cuando tuvo que dejar a Jesús para que pudiera Jesús partir? Porque el Espíritu tuvo que salirse primero y dejarlo solo. Ahí fue cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me has abandonado? Se sintió solo. Nosotros nos sentimos solos y Él no se ha ido. Imagínense si se fuera. ¿Cuántos de nosotros que tenemos el Espíritu Santo, en ocasiones hemos sentido que Él no está ahí, estando, y si se fuera? Yo le dije al Señor, ¿y si Él se hubiera ido el segundo día? Yo me hubiera quitado la vida. Seguro, yo estoy segura que sí. ¿Saben por qué yo estoy segura? Porque, y eso no se puede hacer. Porque cuando mi hijo me da la noticia de que muere, la primera noche, los que no vivían conmigo se fueron y los que vivían conmigo se durmieron y yo me quedé sola. Sin el Espíritu Santo, ¿qué hubiera hecho el enemigo conmigo? Amén. Hace mucho tiempo, hace 10 años ya de la muerte de mi hijo. Ya hace 10 años que yo estuviera muerta. Sí, entonces pasó algo después también conmigo y fue que yo perdoné a la persona que hizo el daño. Tengo una hermana que me dijo, si a mí me lo ponen enfrente, yo lo mato. Y yo le dije, y si a mí me lo ponen enfrente, yo lo evangelizo. ¿Sabe por qué? Porque yo entendí algo. Una cosa que entendí fue, ese chico no conoce a Cristo. Porque cuando tú conoces a Jesús, tú no te atreves a quitar la vida. No importa lo que te hagan, tú no te atreves a quitar una vida. Y entonces yo dije, él no conoce a Jesús. Hay que presentarle a Jesús. Y a partir de ahí comencé a interceder y a decirle, Señor, porque me dicen que era un moreno americano. Aunque tú me busques un traductor, aunque no sé qué tú vas a hacer, pero ábreme camino. Yo quiero predicarle. Yo quiero hablarle de ti. Cuando ya me di por vencida, que pasó un tiempo, yo dije, pues entonces empecé a orar. Envía a alguien que lo haga por mí, pero que le prediquen. Que alguien le hable de ti, que él tenga un encuentro contigo. De verdad, en mi corazón no hubo nunca odio, no hubo resentimiento, no hubo deseo como hay gente que yo oigo que dicen que se hunda en la cárcel, de quitarle la vida. No, nada de esto. Porque de antemano ya yo tenía esta palabra en mi corazón, que está en Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Y la otra? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Porque yo tenía también esta palabra. Yo dije, hey, espérate. Esto puede continuar. Ahora yo vengo, no perdono a este chico. Y entonces el Señor no me perdona y mi vida ¿cómo va a ser a partir de ahí? Y entonces yo dije, no. Yo no voy a negarme a perdonar. Ni voy a albergar nada en mi corazón que tú no quieras que yo albergue. Además, yo necesito tu perdón. Y entonces, como yo necesito el perdón del Señor, y este versículo me dice claro, la palabra de Dios es toda verdad. Amén. Toda.
A veces nosotros algunos queremos una parte, aplicarla y que sea verdad, pero otra como que, recuerdo a alguien aquí que predica, que dice, y yo como que la pasaba esa hoja. Y no, tú puedes pasarla, pero está ahí como quiera. Está ahí, es real. Y entonces, como todo es verdad, yo he tratado de que toda la palabra se me ha hecho difícil en algunas. Se me ha hecho un poco más fácil en otras. Hay otras que todavía no le he podido cumplir. Pero estoy batallando con poderla hacer realidad en mi vida, cada una. Amén. También Mateo 7:12, ¿qué dice? Esto fue la número 3 que yo entendí. Para yo perdonar. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Hay una ley que dice que lo que tú quieras que hagan contigo, hazlo con los demás. Y entonces yo me ponía a pensar en base a este versículo, ¿qué yo quiero? ¿Qué me hubiera gustado a mí que hicieran con mi hijo? Digamos que en vez de ese chico habérselo hecho a mi hijo, hubiese sido mi hijo que le quita la vida a él. ¿Qué hubiera yo querido que hicieran con el hijo mío? ¿Que viniera la familia de él y me lo matara? No, claro que no. ¿Que me le declararan pena de muerte? No, tampoco. ¿Que lo odiaran? No. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacerlo con él? ¿Por qué? He aprendido este principio, esta ley bíblica, y para mí ha sido de mucha ayuda. Recuerdo cuando mi hija empezó a relacionarse con su ahora novio, Samantha. Cuando Germán llegó a esta casa, yo un día le dije a ella, a ese niño no le podemos hacer daño. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no quiero que a ti te hagan daño. Y nosotros estamos llamados a cuidar a todos y a ser justos. Y así como yo no quiero que a mis hijas le hagan daño, yo no quiero tampoco que ellas le hagan daño a ningún varón. Y yo creo que así es como debe obrar cada cristiano, cada hijo de Dios. Obrando en justicia y haciéndole a los demás lo que usted quiera que le hagan a los suyos. Si usted no quiere que a sus hijos se lo maltraten, no maltrate a los hijos de otros. Otra cosa es, nuestro Señor Jesucristo murió también por ese asesino. Hoy lleva el título de asesino y el mío quizás de muerto. Pero por el muerto y por el asesino, Él murió también. Él murió por ambos. No fue solamente por el mío, no fue por el justo o el injusto, fue por todos. Y entonces, ¿quién soy yo? ¿Pagué yo alguna gota de sangre de esa que yo vi en la película? Al contrario, esa sangre fue para pagarme a mí lo que yo había hecho, mis deudas. ¿Por qué tengo entonces yo que cobrar? Más de lo que el Señor me dice que cobre. Todavía el año pasado me respondió el Señor esta última pregunta y última cosa que me quedó de este testimonio. Yo no sé si ustedes saben o si ustedes lo han vivido con algún testimonio, que te pasa algo allá atrás y como que de vez en cuando el Señor te dice algo nuevo de eso que te pasó allá atrás. Te va mostrando propósito. Hay cosas que tal vez nada más tienen un propósito, hay otras que tienen otro propósito. Pero parte del propósito, yo creo que todo el propósito de esto que yo viví, era el Señor dárseme a conocer a mí. Yo no le había conocido, yo le había oído. Y en esa tribulación, en esa aflicción, yo le conocí. Pude conocerle por su gracia y su misericordia, porque ninguno de nosotros tenemos ningún mérito para que Él se dé a conocer. Es por gracia. Y entonces yo me preguntaba así de vez en cuando, ¿y por qué fue que eso pasó en 3 días? Y dice Juan 2:19, el año pasado el Señor me trajo esto a la memoria. Vamos a leerlo, ya este es el último. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Destruyan, dice, destruyanlo. Te han pedido para zarandearte, dice el Señor. Y dice, destrúyalo. Ey, ven, destrúyelo. Que eso en 3 días yo lo hago de nuevo. Y lo mejor que tiene es que si ella o él me glorifican, no solamente lo voy a hacer de nuevo, lo voy a hacer más fuerte, más firme, más estable, y lo voy a glorificar junto conmigo en el nombre de Jesús.
¿Sabes por qué? Porque cada prueba lleva a un nuevo nivel. Y hasta aquí yo no he podido, o no había podido, no sé cómo decirlo, llegar a ese otro nivel, quizá más alto. Porque tuve miedo. El dolor, cuando quizá empezaba a darle forma a este testimonio, me abrazaba. Yo tengo 2 semanas corriéndole a esa libreta. Pero yo como que la agarro y cuando viene a ver ahí se queda. Y ahí se queda. Yo sé que mi testimonio, el Señor lo va a ir trabajando un poco más conmigo. Con respecto al tiempo, la exposición y todo eso. Pero es un testimonio en donde a través de este testimonio se da a conocer la palabra que es real. Que es real, porque cada uno de esos versículos se hicieron real en mi vida. Cada uno. Y tengo un llamado a predicarle al Señor, no porque yo quiero predicar, no porque yo quiera, el Señor lo sabe, pero tengo un llamado a hacerlo. ¿Por qué? Porque pude superar una prueba. Yo era la que limpiaba en la iglesia, allá en mi iglesia. Le ayudábamos, mi esposo, mis hijas y yo, con los niños, a la maestra de niños. No tengo llamado a trabajar con niños, pero me gusta servir. ¿Qué es lo que el Señor hace con nosotros? Después de una prueba superada, tú vas a otro nivel, porque Él dijo que era así y punto. En ocasiones he llorado y le he dicho, Señor, ¿por qué a mí? Yo tengo hermanos intelectuales. Yo quedé en primero de secundaria. No tengo una caja. Bueno, hice aquí cosmetología, pero lo que le quiero decir, no soy letrada, en ninguna manera lo soy. El asunto es el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón para con el Señor? Hay falta de perdón, hay resentimiento, hay raíz de amargura, hay deseo de servirle. ¿De verdad queremos servirle al Señor? Porque la misma palabra dice que muchas veces no está alineado el corazón con la boca. Y yo puedo decirle, pastor, yo lo que quiero es servir. ¿Cuántas veces se lo he dicho, pastor? Yo lo que quiero es servir. No es ser líder. Yo no quiero ser líder, yo quiero servir. Si a mí me dejan servir en esta casa, a menos que el Señor me diga vete, yo no me voy. Es servirle al Señor. Servirle. Ahora, el Señor me dice quédate, yo no estoy sirviendo y ustedes me van a ver que es como, bueno, el Señor me mostró así, estaba yo una vez aquí, como en una jaula, esos perritos que son muy inquietos, y de repente le abrieron la puerta y salió como una flecha, porque me gusta servir. Sí, y yo creo que debe ser el corazón de nosotros para el Señor, corazón de siervo, un corazón de servicio. Un corazón que no importa lo que haya que hacer, nosotros podamos decir, Señor, yo quiero hacerlo. Y es más, sin que nadie se dé cuenta, cuando lo vengan ¿y quién lo hizo? Y uno calladito, ya yo lo hice, punto. Se hizo, que es lo que importa. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero orar, porque yo sé que es un tema difícil, el asunto del perdón, del resentimiento, de la raíz de amargura. Es un tema tan difícil, que yo sé que si yo digo pasen aquí adelante, no van a pasar. Algunos pasarán porque siempre hay su excepción,